Hola, soy Sir Artur, bienvenido a este nuevo vídeo que, como me han pedido ya varios hacer un tutorial y no puedo hacerlo por falta de tiempo, lo que voy a hacer es montar una pieza paso por paso para que veáis cómo se hace. No me vais a ver la cara, pero soy yo. Y voy a ir explicando poco a poco cómo se ha ido el proceso. Vale, por lo pronto, en el vídeo anterior expliqué lo del Pepacura, que era lo del programa, bajarlo y desglosar todas las piezas. Se sacan las piezas, las plantillas se sacan a papel, se recortan y se traspasan al FOAM. Entonces, las plantillas ya recortadas, pues se guardan, no tirarlas nunca, se guardan y ya tenemos las piezas que queremos hacer. Se han recortado bien recta, pero ahora hay que hacerle los ángulos. ¿Ángulos por qué? Porque tiene costados, parte alta, parte baja, y si vamos a hacer aproximadamente una caja o un cajón, lógicamente los costados, la parte alta y abajo, tienen que tener unos ángulos. Para explicarme, esta pieza, que digamos es una parte del cajón, va con esta. Si las pegamos, estas dos caras tienen que ir pegadas. Si las pegamos quedarían rectas, pero no es así como tiene que quedar. Tiene que quedar así. ¿Vale? De manera que los ángulos ha habido que cortarlos en ángulo. A ver cómo lo pongo para que veáis que está en ángulo. ¿Vale? Las caras, esto hay que estudiarlo. ¿Qué caras son las que de esto? Gracias al programa Pepacura. Ahí lo podéis ver. Entonces, todas las piezas yo lo que hago es la dibujo, la recorto y ahora empiezo a buscarle cuáles son las que llevan ángulos y cuáles no. Por ejemplo, esta no lleva ángulo, es recto, con lo cual la dejamos tal y como está. Las que llevan ángulos, pues las preparo. Yo le meto el cúter, le quito la parte principal o más gorda y después con la lijadora o como le queráis llamar, Dremel, en este caso es una Dremel. He tenido muchas del Líder, del Día, de muchos supermercados, pero al final me las he cargado. Al final decidí gastarme el dinerito en una Dremel y, hermano, esto es carne de perro. Con la liadora se termina de hacer más o menos fisno, no hace falta que sea preciso. ¿Para qué? Para que coincidan en el ángulo que necesitamos. Las de los lados exactamente igual, y después haríamos el ángulo y todas van cogiendo su forma. Todas van cogiendo su forma. A ver si no me salgo del plano para que lo podáis ver. Pegamento, cola de toda la vida. Si compráis el bote de lata es mucho más barato, pero para mí es más complicado de dar. ¿Por qué? Porque tú abres una lata, ya está entrando aire. Al final, la mitad de la lata la tienes que tirar. Yo compro en tubos lo más grandes posible, el cual tiene dos funciones. Una que tiene su pitorro, con lo cual va a salir el pegamento suficiente que yo quiera. En la lata tendrías que coger un palito o algo para cogerlo y estirarlo. Lo digo esto porque hay muchas opciones. Yo prefiero el tubo, aunque sale un poco más caro, pero al final es más rentable porque la lata te aseguro que la mitad de ella la tienes que tirar. ¿Vale? ¿Cómo le doy el pegamento? Vamos a pegar primero las dos piezas que llevan ángulo, o sea que hay que pegarla. Se le da un corte en la parte trasera, se abre y se junta pegamento. Tan sencillo, ¿lo veis? Con el pitorro incluso puedo repartir el pegamento. Por dentro no importa que quede, digamos, feo. Si fuese por fuera, pues lo estaría estirando con un palito. Hay que dejar que seque. La otra parte igual. Para quien no lo sepa o no haya utilizado nunca este tipo de pegamento, pues tiene una característica que es que hay que esperar que seque. Hay dos trucos. Uno, ¿cuándo sabes que está seco para pegarlo? Pues si te fijas, cuando pierde el brillo. Eso uno.
Dos, también hay otra opción que es cuando tocas y no se pega. Entonces ya sí puede pegar las dos caras. Le llaman pegamento de contacto porque en ambas caras tiene que tener pegamento. Si no, no pega. Le pones pegamento en una cara, no pega. Como tenemos que esperar que estas dos piezas se sequen un poco, vámonos a los exteriores, a los que no va a repercutir sobre esa pieza, y vamos a pegar esta, que es lo mismo. El tubito nos proporciona una cantidad de pegamento y aquí sí utilizo un palito y la extiendo porque no por más pegamento que se le eche, pega mejor. Esto es una capa fina. Lo estoy haciendo un poco ligero porque si no es muy largo el vídeo y se hace pesado, ¿no? Una y otra cara. Estas dos irían pegadas. Las coloco de manera de que no me vaya a equivocar. Y las pongo ahí. Me voy a la otra parte, que serían las dos piezas exactamente iguales, pero al contrario. Y hago lo mismo. Pegamento. Estiro el pegamento. Estiro o relleno las partes donde no han entrado o no ha tocado el pegamento. Y en este filito, pues lo mismo. Si sale pegamento por los lados y eso, no preocuparos que después se ve. Hay solución. Y lo mismo, hay que esperar. Como veis, aquí está ya perdiendo el brillo, pero sigue pegando, ¿eh? Se puede escuchar. Cuando haga esto, o sea, nada es cuando ya se puede pegar. Ojo, ya se podría pegar, pero hay que tener un cierto cuidado a que no se joda. Hay que esperar. Esto es la paciencia que hay que tener. Pero bueno, vamos a pasar a pegar. Que como podéis ver se pega. Pero hay que tener cuidado que se suele despegar cuando no está completamente seco para que se pegue. Así que hay que tener cierta maldad en quedarte apretando y que coja la forma, la forma que queremos. ¿Ves? Se despega porque está fresco todavía. Hay otra cosa que yo suelo hacer, que es las piezas que van a tener tensión o algo de peso, por dentro, esta es la parte de fuera, por dentro lo que hago es que con pegamento de barra, el de la pistolita de calor, le metes un cordón aquí y le pegas 2 o 3 rayas, así, y queda como el hierro. Además no pierde la forma, es una forma de garantizar o de reforzar lo que es la pieza. Tenemos una pieza, vamos a hacer lo mismo con la otra, doblamos. No he dicho que la raja que tenía interna la he hecho con un simple cúter. Le metes la punta, aproximadamente medio centímetro de profundidad, en ángulo, le pegas un corte y en el otro ángulo le pegas otro corte. Coges el filito y lo levantas. Y ya tienes, digamos, la canaleta para pegar ambas partes. Ya tenemos el ángulo de la siguiente pieza. Y esta pieza y esta tendrían que ir así. ¿Vale? Empieza a coger forma. Y si lo vemos en el ordenador, voy a girar un poco a ver si lo podéis ver en el ordenador. Es esta pieza. Estamos haciendo esta de abajo. ¿Veis el ángulo? Pues esta parte desde aquí para abajo. Así que ya tenemos estas dos. Vamos a pegar la primera que cogimos.
Yo lo que hago, a ver si lo puedo ver, si lo podéis ver, las pongo rectas, le pego el filito, así más seguro que la parte que se va a ver va a quedar casi bien. Aunque está en ángulo pegado, está pegado y ahora la doblo y ya le pego el resto. Entonces ya coge lo que es el ángulo. Y por fuera queda, digamos, bien. ¿Vale? Después se le puede pasar una lijita y terminas por dejarlo fetén. Ya tenemos otra pieza con ángulo. El apretar con las manos parece que lo deja sucio eso, pero no. Es la presión y el foam pues que se hunde, aunque vuelve a coger su forma, ¿no? Vamos a por la segunda pieza, que hacemos lo mismo, el filito, para que quede más perfecto posible. Si no queda perfecto después con la lija, se puede hacer algo. Lo pegamos y el ángulo. Incluso si hay fallos de cortes y todo, después con una pasta, que ya os diré cuál es, se puede pegar sin ningún problema. El error, el fallo, el corte malamente, cualquier cosa, cualquier defecto y esto, se puede después rellenar y no hay ningún problema. Ya tenemos la otra pieza. Vamos a volver a repetir esta pieza con la grande. Esta tiene un ángulo. ¿Lo veis? Habría que pegarlo aquí y después esta hay que doblarla. No sé si se ve. Doblarla para que coja otro ángulo. Aquí debería haberle hecho otro corte, aunque el programa no lo dice. No, que no lo dice. Pero bueno, es igual. Tampoco vamos a hacer muy miqui. Pues mira, sí, vamos a hacerlo. Resulta que esto, desde aquí hasta aquí, vamos a ver dónde está la pieza. Desde aquí hasta aquí, o sea, donde hace el ángulo, aquí y aquí. Hay que hacerle esto mismo. Pues lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Que hay que hacerlo por la parte interna. Así que hay que dibujarlo aquí y hay que dibujarlo aquí. De manera que el ángulo es este. Pero por dentro. ¿Cómo lo hago? A ver cómo lo hago para que lo veáis. Le pego un corte, como dije, en ángulo. Yo lo marco primero y después le doy el corte. Lo marco y ahora le profundizo. Aproximadamente medio centímetro. Y ahora le saco, tiene los dos cortes, si lo abrimos, le saco un pedazo que faltaría. ¿Y ahora qué pasa? Que al pegarlo, coge el ángulo. Coge el ángulo. Vamos a pegarlo. Y hay que esperar. Mientras tanto, vamos a hacer lo mismo con el otro. Me estoy saliendo de plano. Le pegamos un corte en ángulo y volvemos a cortar. Y volvemos a cortar. Lo tenemos abierto y quitamos el pedazo. Hay que tener un poco de cuidado de no colarte muy para adentro, porque si no la jodemos. Y volvemos a pegar. Repito, no por mucho pegamento pega más, al contrario. Cuando nos pasamos de pegamento, además de que tarda mucho más en secar, no pega más. Vamos a pegar, no porque iba a pegar la parte baja, pero
se nos puede complicar. Así que mejor ir haciendo las piezas en sentido paralelo para después hacerle la parte baja. Esta parte es la parte alta, pero no está preparada, porque si no tardaría el vídeo 10 horas. Y como he dicho, hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Sobre todo las piezas que hay que esperar a que seque, o si no, no funciona la cosa. Yo normalmente lo que hago es que tengo muchas piezas preparadas, ¿eh? En este momento tendría las piezas altas preparadas. ¿Para qué? Para que mientras esta se seca, estoy haciendo otra. Entonces nunca estoy parado. Eso trae una buena cosa y una mala. La buena, que obviamente nunca estás parado y no te aburre. La mala, que como se te vaya, como te entretenga mucho, llega un momento en que el pegamento se seca y no pega. Si te pasas del secador, obviamente se seca y ya no funciona. Entonces hay que tener cierto orden, ¿no? Para poder controlar lo que es el pegamento. Vamos a pegarlo, aunque está aún está fresco, ¿eh? Pero si no, el vídeo va a tardar 2 horas y media. ¿Lo veis? Ha cogido el ángulo, el mismo que necesito aquí. Al ponerlo aquí, la pieza coge el mismo ángulo, ¿ok? ¿Lo veis? Como podéis ver, es súper entretenido. Si no se hace con prisa, yo lo estoy haciendo bastante rapidito. Sí, pero si se hace, si es para entretenerte, se hace sin prisa. Y da una satisfacción enorme el ir viendo cómo se va formando la pieza, ¿eh? Vamos a juntarle pegamento a esto ya. Y el palito para que extendamos el pegamento en su totalidad. Si veis que es poco, pues le echáis más y no hay ningún problema. Lo único que no pasaros con el pegamento porque no vale para nada. Me pongo a mirar lo que estoy haciendo y no miro la imagen y puede que me salga de plano. Ya está el pegamento y ya está el pegamento, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a pegar la otra parte. Y volvemos a tener el otro ángulo, que sería este. Vamos a pegarle también, ya que tenemos esto terminado. Normalmente, cuando se hace una cosa de esto, hay que tener digamos, un control de qué piezas vas a empezar a poner. Porque muchas veces pones una pieza que cuando vas a poner otra te estorba. Entonces deberías de poner esa segunda a la primera y la primera a la segunda. Pero eso es cuestión de estudiarlo un poquito para tenerlo bien claro. Esta pieza que no tiene pegamento y se lo vamos a poner va aquí. Así que también le podemos poner pegamento mientras se seca esa cara. Hay que tener en cuenta que la otra cara la acabamos de poner, con lo cual tenemos que esperar para que el pegamento haga efecto. Esta está preparada y esta la preparamos. Está preparada. Volvemos a la pieza anterior de la otra parte, que también hacemos lo mismo.
Ahí está. Ahora lo único que queda es comprobar el primer pegamento que ya no pega y además ha perdido el brillo. Así que esta pieza, por una cara está bien, pero la otra aún tiene brillo, que es lo último que hemos hecho. Así que pegamos el filito, como he dicho antes, para que quede lo más perfecto posible. Le damos el ángulo un poquito y volvemos a pegar en el ángulo que corresponde, ya que las dos caras están en ángulo y me va a dar el ángulo que necesito. ¿Lo veis? Desde aquí se ve el ángulo que he cogido. Pegamento podéis repasar, si le veis que hay una pequeña apertura, volver a apretar. En fin, da trabajo, da opciones. Se vuelve a poner el filito lo mejor posible. Se comprueba el filito, que no esté más alto, más bajo, que si lo está no pasa nada. Y ahora apretamos para darle el ángulo. Repito, si hay algún fallo de corte de esto, no preocuparos. Hombre, contra menos haya, mejor, menos rellenos hay que hacer, ¿no? Pero que no hay problema. Que los primeros cortes que yo di, eso fue un cachondeo. Como podéis ver, tenemos ya 3 piezas unidas con el ángulo correspondiente. Lo que dije, si lo vemos, ve, aquí, por ejemplo, se queda la apertura abierta y por más que yo intento pegarlo, vaya, se ha pegado. Pero muchas veces se queda abierto y no pega, no ha pegado. O no nos hemos dado cuenta y se ha quedado sin pegar. Si le metéis un cordón de pegamento de pistola, para toda la vida. Bueno, el ángulo está quedando, o se está viendo ya lo que es. Comprobamos el pegamento, pega un poquito, pero suficiente para jugar con él. Pegamos una cara, a ver cómo lo pongo para que lo veáis. Pegamos esta cara que es la que nos va a dar el ángulo y jugando un poco con el tacto, con una cosa con otra y quedaría así, pero necesitamos el ángulo. Así que doblamos y se pegan las dos caras del ángulo que me pego la piel, ¿no? Y tenemos otra pieza. Vamos por la otra. Mismo proceso. Esto es todo paciencia, ¿eh? Repito, lo estoy haciendo muy rápido y no es ayuda, o sea, es el enemigo número 1 de todo, absolutamente de todo. Las prisas no son buenas absolutamente para nada. Quizás para cobrar, pero lo malo es que no es así. Así que la pieza la tenemos ya en un ángulo que, digamos, es extraño. Pero, ¿qué es lo que va a hacer que coja su forma que necesitamos? Pues la parte de abajo. La parte de abajo tiene que pegar en varias partes. Tiene el ángulo hecho en la principal, en la parte izquierda, en ambas caras. Y la parte izquierda en ambas caras. La otra es recta. ¿Qué pasa? Que todas las piezas que hemos ido colocando también tiene ya esto hecho. Con lo cual, cuando le pongamos el pegamento, tiene que coincidir todo. Daros cuenta cómo se abre. La pieza tiene que quedar así, pero si yo le quito esta pieza, vuelve a encogerse. Así que al ponérsela, esta es la que va a mandar. Y vamos a ponerle pegamento a todas las caras. Estamos en las mismas otra vez.
con la calor seca muy rápidamente el pegamento. Esto normalmente no suele ocurrir, pero tenemos levante en esta zona y el levante lo seca todo. Así que tiene menos tiempo de secado, por eso está funcionando en estos momentos lo del pegamento. Así que vamos a seguimos con el pegamento. Si nos pasamos de pegamento, pues lo tiramos para adentro, que es la parte interna donde no se va a ver, y después nos ahorramos de limpiar, ¿eh? O lo extendemos en varias capas, pero no aconsejo que queden pegotes porque al final no es bueno. Pues tenemos las piezas preparadas. Esperamos 2, 3, 4 minutos si acaso, a veces menos, por eso también la climatología depende muchísimo del secado. Seguimos viendo brillo. No quiero ponerla o adelantarme porque esta es la pieza principal que tiene que marcar lo que va a ser el ángulo, ¿eh? Ahora mismo quizás no le veáis forma o le veáis muchas formas por todos lados. Pero claro, esta pieza es parte de una pieza doble. O sea que aproximadamente lo mismo que hemos hecho hay que volver a hacerlo en sentido contrario, o sea, hacia abajo. Después hay que hacerle unas uniones y las dos piezas forman una sola pieza, que en teoría es la que va en la parte de atrás, en los glúteos. Digamos que es el culo, lo que va a cubrir el culo. ¿Vale? Aproximadamente, claro está. Una pieza con sus características. Pega un poco, pero también nos va a dar la facilidad de que si nos equivocamos un poquito podamos despegarla. Así que empezamos por un ladito. Esto ya no va a servir mucho el mantenerlo recto porque obviamente son muchos ángulos. Pero al principio sigue valiendo ponerle al filito. Por ejemplo, estos dos ángulos lo he puesto en el filito, pero al doblar ya para acá, obviamente se va a pegar por completo. Ahí está, va funcionando. Abrimos el ángulo porque nos pide, ¿ves? Aquí ya se ha pegado un poquito, pero al estar fresquito, pues podemos jugar en despegarlo. Si estuviera seco para pegar, eso ya en serie es más difícil. Y aquí ponemos el filito también y empezamos a pegar. Ha funcionado el tema y ya definitivamente cerramos los ángulos y ya apretamos por todos lados para que coja en su parte principal. Esto es todo repasar, mirar dónde se ha quedado abierto, cerrado y apretar, apretar, apretar más o menos. Hay piezas como esta, por ejemplo, que es conveniente hacerla con el pegamento hasta propiamente dicho fresquito, porque habéis visto que se me ha pegado un ángulo que si no hubiera estado fresco el pegamento, al tirar de él es posible que parta el foam. A pesar de que el foam es de alta densidad, hay muchas clases de densidades en el foam. Por supuesto, contra más densidad, más caro. Y tenemos la pieza. Vamos a ponerla como sería de verdad. Y es así. ¿Vale? Tenemos todos los ángulos. Bueno, pues esto es exactamente lo que hay que hacer con todas las piezas de la armadura. Así que si os ha gustado, le dais al me gusta. ¿Ok? Hasta el próximo vídeo. Adiós.